Yo quiero predicar este mensaje esta mañana y quiero que vayamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 36. Voy a leerlo primero para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así. Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. ¿Y cómo dijo? Padre mío. Cuando enseñó a orar, ¿cómo dijo? Padre nuestro. Pero aquí, ¿cómo dijo? Padre mío. Qué bonito, ¿ah? Si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y luego volvió a los discípulos y los encontró ¿cómo? Dormidos. Y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. ¿Y cómo dijo? Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró ¿cómo? Dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. ¿Qué fue lo que repitió? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Tremendo. He titulado este mensaje: cuando Dios dice que no. Dile que está a tu lado: cuando Dios dice que no. Y de pronto tú dices: ¿yo para qué vine hoy? Preciso, si yo lo que necesito es que Dios me diga que sí. Yo necesito que Dios me responda que sí a la oración que le estoy haciendo. Yo necesito que Dios me conceda esto que le estoy pidiendo. Pero quiero decirte hoy de parte de Dios que hay muchas ocasiones donde Él dice no. Y hay momentos donde nosotros estamos esperando una respuesta de Dios porque sentimos que está en silencio. Porque si usted ve este pasaje que acabamos de leer, en ningún momento se escuchó voz del cielo. Como en otras ocasiones cuando Jesús fue bautizado y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Como cuando en el monte de la transfiguración estaba Jesús, Moisés y Elías, y luego se escucha una voz del cielo nuevamente y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús de pronto en ese momento quería escuchar nuevamente una voz del cielo que dijera: tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes, que yo te voy a librar de esto. Pero no se escuchó ninguna voz del cielo que dijera eso. Solo un silencio que demostraba que Dios estaba respondiendo: no, no es posible, Jesús, no hay otra manera, hay que pasar por ese proceso. Y quiero decirte hoy de parte de Dios, y este mensaje no tiene ningún punto, pero quiero enfocarte a algo, y es que hay cosas que tú y yo no podremos recibir de parte de Dios sin un proceso previo de dolor y sufrimiento. Aunque no digas amén, es la verdad. Porque escúchame muy bien esto, hay cosas que no llegarán a nuestra vida sin antes tú y yo pasar procesos de dolor y sufrimiento. Porque el proceso de dolor y sufrimiento me prepara para recibir lo que Dios quiere darme. Hay cosas que yo no entiendo por qué suceden, pero suceden porque Dios necesita formar mi carácter y trabajar en mi corazón para hacerme más humilde y más parecido a Él. Hay cosas que no queremos vivir
porque nos acostumbramos a un evangelio que me dice que todo me va a salir bien y que lo que yo le pida a Dios, Él todo me lo va a dar y que cuando yo oro, Él me responde siempre de la manera que yo quiero. Pero este pasaje me muestra cómo Jesús se identifica contigo y conmigo para hacernos entender que no siempre las cosas salen como nosotros queremos. Me gusta pensar que Jesús un día enseñó a orar. Y de pronto enseñar a orar, cuando a ti te preguntan, ¿cómo oro? Cuando enseñas a orar, de pronto se te es fácil y tú dices, mira, habla como si estuvieras hablando con un amigo, habla como si estuvieras hablando con tu padre, habla con confianza, con palabras sencillas, sé honesto, sé transparente. Y el modelo de Jesús fue un modelo muy ejemplar cuando Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Mira lo lindo, ¿ah? En la enseñanza Jesús les dijo, mira, pueden orar de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. En todo momento usó, ¿cómo? Artículos que demostraban no una individualidad, sino una colectividad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿A quién? A nosotros, una colectividad. Danos a quién, a todos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Mira que cuando Él enseñó a orar, estaba hablando de una colectividad, pero hay momentos donde tu oración y mi oración se vuelve personal. Y es ahí donde Jesús en este pasaje dice, Padre mío. Ya no es Padre nuestro, es Padre mío. Porque hay procesos que solo tú estás viviendo, solo yo estoy viviendo, que la gente no va a entender, pero tu Padre sí los va a entender. Pero a mí me gusta esto, que quiero ir versículo por versículo. Y es que Jesús se fue ¿a dónde? A un huerto, a un monte muy especial para Jesús, el monte de los olivos. En Lucas dice que ahí iba de costumbre, o sea que no era la primera vez que iba a ese monte. O sea, ya Él acostumbraba a ir a ese monte ¿a qué? A orar. Y ese monte se llama el monte de los olivos, llamado Getsemaní. Y el significado de esa palabra es lugar de aceite. En otras explicaciones dice el lugar donde se prensa el aceite, donde se saca el fruto del olivo para ser aplastado a fin de dar un aceite extra puro, extra virgen, de lo más delicioso que puede existir. Y sabes, hay momentos donde los procesos de dolor y sufrimiento sacarán lo mejor, pero también sacarán lo peor que hay dentro de nosotros. Pero cuando nosotros nos vamos al monte de oración, es ahí donde el Señor trabaja tanto en nosotros que lo que fluye de esos procesos es un aceite de adoración a Dios, es un aceite de honra a Dios, es un aceite de exaltación a Dios. Jesús fue procesado en Getsemaní, pero lo que me gusta es que Él no fue solo, porque hay procesos que no se pueden vivir solos. Tú necesitas compañeros de oración a tu alrededor. Hay veces que el enemigo usa esto, la autosuficiencia. Yo no le cuento a nadie mis problemas, los problemas míos los resuelvo yo. También usa la pena y la vergüenza. No, qué pena, qué vergüenza, qué irá a pensar mi amigo y mi hermano si yo le cuento esto que estoy viviendo. Y quiero decirte, iglesia, amigo, amiga que estás aquí, hermano y hermana que estás aquí, nunca la vida cristiana se puede vivir sola. No se puede caminar la vida cristiana en soledad. Por eso el Señor está contigo, pero puso a tu alrededor una familia de la fe. No, pero es que yo no necesito ir a la iglesia, yo tengo mi relación con Dios. Sigue creyendo así, porque al enemigo le encanta tenerte solo y aislado de la iglesia. Es que yo no voy a la iglesia porque yo oro más de los que allá van en la iglesia, yo leo más la Biblia, es más, yo sé más palabra que el pastor Clemente, yo ¿para qué voy a esa iglesia? ¿Sabes? El enemigo le encanta cuando piensas así, porque te vuelves autosuficiente y tú crees que solo puedes, y solo no puedes. Solo no puedo. Yo necesito amigos y compañeros, hermanos en la oración. Por eso Jesús se lleva ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Y sabes lo que me gusta de esto? Es que también fueron los mismos que Él se llevó en el monte de la transfiguración. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que hay gente que estará contigo en la gloria, porque cuando en el monte de la transfiguración dice que Jesús, las vestiduras de Jesús fueron resplandecientes, hubo una luz que lo envolvió. En ese monte aparece Moisés y Elías al lado y se escucha una voz que dice
que el Hijo amado era Jesús, no Moisés ni Elías, era Jesús. ¿Y quién estuvo ahí con ellos? Pedro, Jacobo y Juan. Y Pedro, cuando vio eso, dijo: no, hagamos 3 enramadas. Dejemos que Moisés y Elías se queden a vivir aquí con nosotros. Y hay gente que estará contigo en la gloria, pero también te acompañará en el sufrimiento y en el dolor. ¿Quiénes estuvieron con Jesús en Getsemaní? Pedro, Jacobo y Juan. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando todo está bien y cuando todo es gloria, nadie se duerme. Pero cuando hay problemas y dificultades, tus compañeros de oración se pueden dormir, se pueden cansar. Porque si yo un día le digo: hey Darío, necesito que me apoyes en esto en oración. May, yo necesito que estés conmigo rodeándome en oración. Rocío, yo necesito que me apoyes en esto en oración. Y de pronto un día: Rocío, oraste por mí. Uy, no, pastor, yo estaba ocupada, yo estaba en mis problemas. Usted no sabe lo que yo estoy pasando. Más bien ore usted por mí. Y de pronto llamé a May y no me contestó ni siquiera. Y busqué a Darío y Darío dijo: no, Clemente, tú sabes, los problemas que yo tengo son más difíciles que los tuyos. Porque tus compañeros de oración no son ángeles, son seres humanos también. ¿Sabes qué le pasó a Pedro y a Jacobo y a Juan? Se cansaron y se durmieron. ¿Es fácil orar 1 hora? No es fácil. Porque Jesús dice: no habéis podido velar conmigo ni siquiera 1 hora. No es fácil. ¿Sabes? Porque a veces no es fácil hacerlo para Dios, pero sí es fácil trasnochar viendo una película. Porque cuando es para Dios, oye, hacer una vigilia, no, qué sueño, qué hambre. Pero hay gente que se ve unas maratones en Netflix de 40 y pico de capítulos en una noche. Y al día siguiente llegan al trabajo con las ojeras. No les da pena, pero para venir a la iglesia dicen: no, qué pena, ojeras. No, nadie me puede ver así. Porque muchas veces cuando las cosas son para Dios, ahí sí hay peros, excusas: no puedo, no doy, no soy capaz, no tengo. Y es normal. Eso hace parte y refleja la humanidad. La humanidad de nosotros. Pedro, cuando vio a Moisés y a Elías, eso se le abrieron los ojos. El tipo quedó impactado, impresionado. Cuando Jesús le dice: mi alma está destrozada hasta la muerte, al mal le da sueño. O sea, yo quiero que piense eso. Es como si tú a mí me dijeras un problema y me dio sueño. O sea, es como si no me importara tanto como te está doliendo a ti. Pero ¿sabes qué te quiero decir esto, amigo, amiga que estás aquí? Las personas son personas, no son ángeles. Son igual que tú. Así muchas veces alguien te ha contado sus problemas y tú has dormido tranquilo, aunque esa persona no haya dormido nada. ¿Por qué? Porque son sus problemas y tú muchas veces no te los cargas. Tú dices: esos son sus problemas. Pero iglesia, Jesús en este pasaje nos quiere enseñar, no solamente cuando Él enseñó el Padre Nuestro, no solamente cuando en Juan capítulo 17 Él oró por otros, porque en este momento, escucha bien, Juan capítulo 17, Jesús ora por los discípulos y le dice al Señor: no te pido que los saques del mundo, pero sí te pido que los guardes del mal. O sea, Jesús enseña a orar, Jesús ora por otros, pero cuando Él necesita que sus compañeros de oración estén con Él, sus compañeros se duermen. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que entender que la gente nos puede fallar, pero el único que no nos va a fallar se llama Dios. Por eso Jesús se dirigió a Dios como su Padre: Padre mío, tú eres el que siempre vas a estar conmigo. Pedro y Juan y Jacobo se me duermen siempre. Tú puedes decir: mi líder nunca me llama, mi pastor nunca me busca, la gente le da igual si voy o no voy. Es que nadie me llamó, es que nadie me buscó, es que nadie oró por mí, es que nadie me dijo nada. Y muchas veces tú no cuentas nada. Mira lo que hizo Jesús. Jesús abrió el corazón. Jesús se desnudó delante de ellos. Fue vulnerable. Les dijo: tengo el alma destrozada hasta la muerte. O sea, estoy angustiado, preocupado, desesperado. Y cuando a veces a nosotros nos preguntan: ¿cómo estás? ¿Cómo respondemos nosotros? Bien. Dándole en la lucha. Ahí vamos. Con toda. Ah, no, Berta, pero tú estás volando. Diferente es cuando tú eres capaz de abrir el corazón.
Y ser sincero. Eso sí, no le abras el corazón a todo el mundo. Tú no tienes que contarle a todo el mundo tus problemas, pero sí tienes que ser capaz de desnudar tu corazón con alguien. No sé si es uno, si son dos, si son tres. Ya 4 es multitud. Ya 5 es avaricia, como dicen por ahí. Pero hay gente que está cerca de ti a la que tú puedes abrirle el corazón y decirle, ¿sabes qué, pastor? Estoy mal. Es más, siento que me voy a morir. ¿Cómo así? Porque cuando tú abres el corazón, desnudas tu corazón, decides ser sincero y honesto, me está pasando esto, algo Dios puede hacer. En la medida que no seamos honestos, nada va a pasar. Ahora, me gusta que está Jesús en donde, en Getsemaní, un lugar donde él acostumbraba a orar, pero en este momento fue la única parte de la Biblia donde nos muestra lo que Jesús oró. No hay ninguna otra parte de los evangelios, aparte de Juan 17, como le digo, pero en otras partes, ¿qué dice? Y Jesús se levantó muy de mañana a orar, pero no cuenta que oró. O Jesús se fue y cuando ya era medianoche él estaba ya orando, pero no cuentan que estaba orando. Pero me gusta que en este pasaje la Biblia me revela lo que Jesús estaba orando. Y sabes, Jesús oró lo mismo en 3 ocasiones. ¿Qué dijo? Padre mío. Padre mío, yo sé que tú no me dejas solo. Yo sé que tú no me dejas sola. Yo sé que tú siempre estás conmigo. En realidad el único que nunca me falla eres tú. En realidad el único que no me abandona eres tú. Mis discípulos, los más cercanos, aún se pueden cansar y dormir, pero no duerme el que me cuida a mí. ¿Sabes qué es eso? Confianza. ¿Sabes qué es eso? Convicción de fe, de saber que Dios nunca se olvida de ti. ¿Sabes qué quiere que piense el diablo? ¿Qué quiere que pensemos? Que nosotros no somos hijos de Dios. Que nosotros estamos abandonados. Que nosotros el Señor nos rechazó. Que nosotros no somos tan importantes para Él. Eso el diablo quiere que lo pensemos. El diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y sabes a quién devora primero? A los que están solos. A los que se aíslan, a los que se alejan. Pero a mí me encanta pensar esto, y lo dije en el primer servicio al final. ¿Sabes? Dios te escogió. Tú no lo escogiste a Él, Dios te escogió a ti. Tú no lo buscaste a Él, Dios te buscó a ti. Tú no lo encontraste a Él, Él te encontró a ti. ¿Y sabes qué te quiero decir hoy? Aparte de esas cosas que te acabo de decir, es que Dios te escogió no como cuando un gerente tiene 20 hojas de vida y necesita armar su equipo. ¿Y a quién escoge ese gerente? A los mejores, a los mejor calificados, a los mejor preparados, los que tienen mejor experiencia, los que tienen más cancha, más conocimiento, más habilidades. A esos escoge un buen gerente, ¿verdad? Dios no nos escogió con una mente empresarial. Gracias a Dios. Dios nos escogió como cuando alguien va a ese lugar donde están todos los niños y niñas sin padre y dice, yo quiero a ese, lo quiero adoptar. Yo quiero a esa, la quiero adoptar. Ayer precisamente veía en Instagram una pareja de pastores en Barcelona, de una iglesia muy grande allá, y él contaba cómo había tomado la decisión junto con su esposa de adoptar un hijo. Y yo dije, wow, valientes. No todo el mundo adopta un hijo. Pero su manera de pensar, su pensamiento es un deseo de darle esperanza a un niño que no tiene padre. Y mostraron ahí, él decía, con este niño desde que nos vimos hicimos un match, un clic, conectamos. Y muestran ese video cuando ese niño los ve y es un niño serio. Tú sabes de esos niños que no sonríen con la boca abierta, sino que... Y tú dices, ¿quién sabe cuál habrá sido el caso de ese niño? ¿Por qué fue abandonado o por qué está ahí? Pero sabes, llegó una pareja y lo escogió. Así Dios nos escogió a nosotros.
de pronto no éramos los mejores. De pronto no somos los mejores. De pronto no somos los más calificados. De pronto no somos los más bonitos. De pronto no somos los más agradables. Pero Dios nos adoptó. Él dijo, yo te escojo a ti, yo te escojo a ti, yo te escojo a ti para que seas mi hijo. Yo quiero ser tu padre. Eso es más valioso, eso es más grande todavía. Tú no puedes escoger los padres que tuviste. Es más, si pudieras escogerlos, de pronto hasta los cambiarías. Hay gente que dice, no, yo no cambio a mis papás. Pero dicen de todo acerca de ellos. Se quejan por ellos en todo momento. Pero lo lindo aquí es que aunque tú no escogiste a tus padres, Dios sí los escogió por ti. Y Dios los escogió porque Él necesitaba que tú nacieras. Y tú naciste con propósito. No un propósito en el corazón de tus papás, un propósito en el corazón de Dios desde el cielo. Y si tú estás vivo es porque Dios te ama. Jesús se llevó a estos amigos, discípulos, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. ¿Alguien ha estado así en algún momento de la vida? De pronto sí. De pronto lo has pasado, de pronto lo estás pasando hoy, o de pronto lo vas a pasar mañana. Pero hay momentos donde tú dices, estoy angustiado, estoy preocupado, estoy desesperado, estoy triste. No sé qué hacer, estoy deprimido, me voy a morir, siento que me voy a morir. Hay gente que le ha dicho a Dios, mejor quítame la vida, mejor llévame de esta tierra. Ya no quiero seguir así, ya no quiero seguir sufriendo. Y sabes, Jesús se identifica contigo. Y a mí me impacta más porque Jesús sí conoce el futuro. O sea, Jesús sabía que al día siguiente lo iban a matar. ¿Tú te imaginas que tú y yo supiéramos todo lo que nos va a pasar mañana? En un mes, un año. No, ahí sí nos morimos aquí. Hay gente que vive diciéndole a Dios, revélame qué va a pasar mañana. Deja de pedirle eso. Qué lío es saber lo que va a pasar en el futuro. Te angustias, te desesperas, te afanas, te afliges. Porque no todo lo que va a pasar en el futuro va a ser bueno. Habrá cosas que van a pasar y son malas. Pero Jesús, que lo sabía todo, por eso estaba afligido de tal manera. Yo quiero que vaya a Lucas capítulo 22. Eso solo lo dice en el Evangelio de Lucas. Me gusta esto. Lucas capítulo 22, versículo 39, dice, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos y les dijo, oren para que no cedan a la tentación. O sea, ni siquiera les dijo, oren por mí. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró. Y dijo, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Eso solo lo dice el Evangelio de Lucas. Porque cuando tú y yo estamos en el monte de oración, cuando tú y yo oramos, vienen ángeles del cielo a fortalecernos. Y dice, y oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. ¿Por qué lo dice el Evangelio de Lucas? Claramente Lucas era médico. Él podía entender un poco más lo que estaba sucediendo ahí. Por eso hace esta explicación tan detallada y dice, su sudor era como grandes gotas de sangre. Pero dice, un ángel llegó y lo fortaleció. Cuando te sientes débil, el Señor te fortalece. Cuando te sientes destruido, el Señor te restaura. Cuando te sientes enfermo, el Señor te sana. Cuando te sientes perdido, el Señor te rescata. Cuando sientes que no hay nada que hacer, el Señor te salva. Cuando no puedes, el Señor mete su mano e interviene a tu favor. Eso es lo que pasa en el monte de oración. A veces nosotros oramos para que pase algo, pero debemos orar para que se haga su voluntad. No orar para que Dios me dé lo que le estoy pidiendo, para orar que Dios me dé lo que yo necesito realmente. El monte de oración, el Getsemaní, el monte de los olivos, me muestra que en esos momentos de debilidad, de tristeza, de profunda depresión, de dolor hasta la muerte, es ahí donde el Señor interviene y se queda con nosotros. Dice que Él se adelantó como a la distancia de un tiro de piedra.
Se adelantó un poco más y ¿qué hizo? Se tiró al piso, rostro en tierra y se puso a orar. A veces, ¿cómo nos cuesta orar? A veces, ¿cómo nos cuesta orar? Lo acabo de decir, para la oración no hay tiempo, pero para otras cosas sí hay tiempo. ¿Cómo nos cuesta? Es tan difícil. Pero Jesús lo respondió, yo te entiendo, porque es que la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. El espíritu siempre quiere, pero la carne es débil. La carne quiere otras cosas. La carne no se satisface con espíritu, la carne se satisface con más carne. El espíritu solo puede ser llenado, solo puede ser saciado con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Nada puede saciar nuestro espíritu sino el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, y hay cosas que no vas a recibir hasta que sufras. ¿Y quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Por eso el proceso se hace más difícil. Porque nadie quiere llorar, nadie quiere sufrir, nadie quiere sentir dolor, nadie quiere pasar momentos difíciles. Pero hay una promesa en la palabra que dice, aunque yo pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. O sea, es una promesa de seguridad, de que aunque viva momentos de oscuridad, de dolor, que no sepa qué hacer, de confusión, yo sé que Él está conmigo ahí. Él no me deja solo. A ti te puede dejar tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu papá, tu mamá, pero Dios nunca te deja. Aunque padre y madre me dejen, con todo Dios me recogerá. Y los encontró dormidos y le dijo, ¿a quién le dijo? Versículo 40, Mateo 26, 40, ¿a quién le dijo? Y le dijo a Pedro. ¿Le dijo a quién? A Pedro. Es que cuando Dios tiene un propósito con alguien, va directo. ¿Le dijo a quién? A Pedro. ¿Por qué no le dijo a Jacobo y a Juan? Es que hay cosas que Dios tiene muy claras y contundentes con ciertas personas. Porque Jesús cuando resucita se va donde Tomás y le dice, Tomás, ven acá, hablemos tú y yo, necesito hablar contigo. Mira mi herida, mira mis heridas. Porque luego Jesús se fue a donde Pedro y lo buscó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Es que hay cosas que Dios tiene con ciertas personas, pero Dios a todos nos quiere usar. Pero hay propósitos que Dios necesita cumplir y Dios necesita hablarte de manera directa, de manera bien confrontativa. Jesús le dijo, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. La oración no te libra de la tentación. La oración te da fuerzas para huir de la tentación. La oración no te quita la tentación. La oración te da fuerza para resistir al diablo en medio de ella. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero debes huir de la tentación. Yo necesito que Dios todavía siga quitando de mi mente los pensamientos que no le agradan. Yo necesito que Dios todavía siga quitando de mi boca las palabras que no le agradan. Yo necesito que Dios todavía trabaje en las actitudes que no le agradan de mí. Yo necesito que Dios me cambie todavía en los malos comportamientos que tengo a veces. ¿Alguien está de acuerdo conmigo y también necesita que Dios lo haga? Por eso Jesús le dijo, velen y oren para que no cedan en la tentación. Lo único que nos va a librar y a fortalecer en medio de la tentación se llama la oración. La tentación no se vence sin oración. Voy a repetirte esto, la tentación no se vence sin oración. Es que yo soy muy teso, yo soy muy espiritual. Sí, yo me sé la Biblia de memoria. Yo para todos los versículos, para todas las tentaciones tengo un versículo. Entonces nos creemos Jesús, que cuando lo tentaron siempre tenía una palabra en su boca. No, eso, estoy listo, que se venga el diablo, que me lo como vivo. El diablo estará riéndose allá de nosotros. El mismo Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación, para que no cedan ante la tentación. Y Jesús los deja por segunda vez y les dice,
a Dios, Padre mío. ¿Padre qué? Hay cosas que son solo entre tú y Dios nada más. Mira, cuando tú le dices a Dios, Padre mío, eso es algo tan poderoso, tan hermoso, donde tú te conectas de manera personal con Él. Donde es más fuerte que así ore Cash Luna por ti, que así ore Benny Hinn por ti, que así ore cualquiera de los predicadores famosos por ti. Hay gente que quiere que esos predicadores le pongan la mano, porque parece que esa mano como que es bendita. No, es la mano de Dios. No es la mano del pastor o del predicador, es la mano de Dios. Cuando tú le dices Padre mío, hay una conexión de paternidad, donde tú sabes que Él es un Padre bueno que no desampara a sus hijos, donde tú sabes que Él no te abandona ni te va a fallar, pero es donde tú y yo tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Él. Haz lo que tengas que hacer, Señor, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Pase lo que pase, así me duela. Dile que está a tu lado, aunque te duela. Y de pronto tú dirás, ¿yo para qué vine hoy? Preciso esta palabra, yo necesitaba hoy, era un bombazo espiritual, una cosa así, un jonrón así, ¡ping! Es que mañana me va a ir bien, así sea festivo, una cosa así. Y sabes, Jesús quiere que tú y yo entendamos que cuando está el sufrimiento a la puerta, es porque hay un cumplimiento de propósitos también cerca. ¿Sabes lo que me gustó de esto? Es que por tercera vez Jesús dijo lo mismo y luego le dijo a sus discípulos, adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora. ¿Cómo les dijo? Miren, ha llegado la hora. ¿Sabes? El sufrimiento solamente es una señal de Dios de que algo bueno va a pasar adelante. Pero no hay resurrección si no hay muerte primero. No hay sanidad si primero no hay enfermedad. No hay salvación si primero no estoy perdido. Es ahí donde yo puedo ver la provisión de Dios en medio de la escasez que estoy viviendo. Pero solo el sufrimiento me muestra que algo Dios va a hacer. Y yo no puedo recibir su gloria si primero no paso por el sufrimiento. Él dice, miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Y te voy a dar una buena noticia o una mala noticia, como tú la quieras ver. De pronto cuando salgas del monte de oración vendrán más problemas. Porque inmediatamente no pasó algo bueno, nada más ni nada menos que vino San Judas, no tan santo, pero sí Judas, a venderlo, a traicionarlo, a entregarlo, a besarle en la mejilla, para que los soldados supieran quién era. Y puede que salgas de un tiempo de oración, y puedes que salgas de aquí, de la iglesia, y vengan más problemas y malas noticias. Pero ¿sabes qué quiere decir eso? Si lo ves desde la perspectiva espiritual, es que la hora ha llegado. ¿Cuál hora? La hora del cumplimiento del propósito. O sea, cuando tú ves que se ponen tesos los problemas y te aprietan los problemas, tú dices, ha llegado la hora de ver un milagro de parte de Dios. Alguien que reciba esa palabra de parte de Dios. Alguien que la celebre. Yo ayer le decía a los jóvenes algo, apenas van 2 meses y medio. ¿Y cuántos han llorado? ¿Cuántos han sufrido en estos 2 meses y medio? Y todavía faltan 9. Pero ¿sabes qué es lo que te quiero decir hoy? Que debemos meternos al monte de oración, porque es ahí donde nos vamos a ser levantados, sostenidos, restaurados y fortalecidos. No se puede sin la oración. Tú quieres este año terminarlo en victoria, no se puede sin oración. Tú y yo queremos llegar hasta el 31 de diciembre, no se puede sin oración. Pero la hora ha llegado. Y dice, y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Pero ¿sabes qué venía? El mayor milagro de la historia de la humanidad. La resurrección de aquel hombre que marcó un antes y un después. La crucifixión de aquel que cuando murió
el cielo se abrió, la tierra se abrió, todo tembló. Porque nada más ni nada menos que ahí estaba Jesús, el Hijo de Dios. Cuando te pasen cosas malas, amigo y amiga que estás aquí, recuerda que aún el cielo y la tierra se estremecerán a favor tuyo. A favor de tu casa. Como me decía una amiga al final del primer servicio, alguna vez escuché esta frase, Clemente, y me dijo: hoy es viernes, pero el domingo llega. Dile al que está a tu lado: hoy es viernes, pero el domingo llega. Ese viernes fue un viernes muy negro, pero el domingo llegó. Y nunca más volvió a ser igual la humanidad. Nunca más volvió a ser igual la tierra. No sé qué día estás viviendo hoy, pero el domingo va a llegar. Tu victoria va a llegar. Tu gloria va a llegar. Y ¿sabes algo? No vas a tener ni que hablar. El testimonio hablará por sí solo. La gente lo verá. La gente lo creerá. La gente lo celebrará. La gente lo recibirá también a través de ti, porque Dios quiere que tú seas un portador de milagros para que otros también testifiquen que Dios es real. ¿Alguien lo cree?